Este video se trata todo lo que está pasando en Washington, D.C. con los senadores y congresistas a la fecha. En cuanto se refiere a los temas de inmigración y a los desacuerdos en el plan de infraestructura referente a la creación de energía limpia en los próximos años y mucho más les informo en este video. Quiero agradecer a las miles y miles de personas que han visto nuestros videos, pero por favor, les invitamos a que se suscriban al canal, se les agradece anticipadamente. Primeramente, les informo que gota a gota están filtrando los detalles del plan de alivio migratorio. Lo importante es que el congresista de Nueva York reiteradamente confirmó que a la fecha quedan todavía 3 planes más de reforma migratoria. Aquí lo importante es que, a mi parecer, hay todavía mucho tiempo, ya que el plazo máximo debe ser antes del 3 de diciembre, aunque el presidente Biden les dio como plazo máximo de 6 semanas. Referente al presupuesto, las cosas están de color de hormiga brava, ya que hoy se supo que el senador Joe Manchin de West Virginia se opone a la propuesta de crear una energía limpia en los próximos 10 años, ya que se iba a instalar aerogeneradores de energía alrededor de las costas del Atlántico y del Pacífico que proveerían de electricidad a millones de personas. Definitivamente aquí hay interés de las compañías petroleras que se oponen y a través de sus donaciones por parte de las grandes compañías de los Estados Unidos que aportan a las campañas políticas año tras año, y ellas en realidad son las que influyen en las decisiones del Senado y del Congreso y de ciertos políticos que actúan deshonestamente y que no cumplen con las promesas de campaña que siempre prometen defender a las clases más necesitadas. Todos estos desacuerdos en realidad favorecen y dan más tiempo a que las comisiones encargadas del tema migratorio puedan finalizar, analizar, discutir los 3 planes o propuestas restantes y poder presentarlas a la parlamentaria Elizabeth McDonald. El plan C ya fue presentado al líder del Senado, Chuck Schumer. Luego será presentado a la parlamentaria. No se sabe si en forma pública o en sesiones privadas. Esperemos que logren convencerla esta vez. También quiero informarles que los 2 senadores republicanos se han manifestado en contra de la reforma migratoria, ya que piensan que la frontera no está controlada. Estos senadores son el senador John Cornyn y el senador Lindsey Graham. Recordemos que el plan C de alivio migratorio posiblemente beneficiará alrededor de 8 millones de personas. Primero, a quienes hayan ingresado a los Estados Unidos antes del 1 de enero del 2021 y que hayan estado físicamente en forma continua. Segundo, a quienes no hayan cometido faltas mayores o cualquier falta que el sistema migratorio de los Estados Unidos no los perdona. Tercero, que hayan o que se pongan al día en sus impuestos. A la fecha no se sabe cuántos años van a requerir. Cabe recalcar que hasta lo que aprueben probablemente tardará un mes más. Sí, señores, para que esto se apruebe, como mínimo tardará un mes más. Luego de que el presidente Biden firme la ley, pasarán otros 6 meses o otros 180 días hasta que el servicio de migración prepare los programas en general para empezar a recibir las solicitudes de los aplicantes que califiquen. Si usted nunca ha pagado sus impuestos, es hora de que aplique por un número de ITIN. Este número sirve a todo extranjero para pagar los impuestos en los Estados Unidos. El ITIN, que es el Individual Taxpayer Identification Number y consta de 9 dígitos, igual como el seguro social, que también tiene 9 dígitos.
Si usted no tiene ningún problema en particular, puede consultar con los preparadores de impuestos. Ellos usualmente gestionan este documento, este ITIN number. Lo único que usted necesita es su pasaporte. También hay los CPA o contadores públicos autorizados que gestionan también este documento y lo hacen ante el IRS. Esta es la institución que recauda todos los impuestos de los Estados Unidos. El IRS, que significa Internal Revenue Service. Generalmente tarda entre 1, 2 y hasta 3 meses, según el estado donde usted vive. Aquí lo importante es hacerlo ya que en unos meses todo el mundo va a aplicar al mismo tiempo y tardará demasiado. Cabe recordar que millones de inmigrantes pagan sus impuestos año tras año y sirve para recibir el crédito fiscal por sus hijos o los reembolsos o su devolución de impuestos. Esta decisión de sacar el ITIN number es muy personal de cada uno de ustedes. También los aplicantes deberán pagar los honorarios por aplicar para el permiso de trabajo, que a la fecha cuesta $410. También se debe pagar la suma de $85 por concepto del background check, o sea, el chequeo de su récord o de sus antecedentes. Si usted ha tenido alguna falta en el pasado, consulte con su abogado para que le pueda solucionar su caso, ya que las faltas menores pueden ser perdonadas o eliminadas. Otro pago que tiene que hacer posiblemente es por el permiso de viaje. El costo es muy bajo relativamente. También pienso que se debe pagar alguna tarifa suplementaria o multa por haber ingresado de manera irregular o por haber permanecido en los Estados Unidos sin una documentación apropiada. Este plan C es la ley del parol, que es un permiso de permanecer en los Estados Unidos por 10 años dividido en 2. Los primeros 5 años los aplicantes no podrán recibir o aplicar por la mayoría de ayudas o beneficios del gobierno central o de los gobiernos locales. Estas ayudas no se sabe cuáles sí y cuáles no. Entre estas tenemos aplicar por el Medicaid, Medicare, ayudas de alimentos, ayudas de servicios de salud, ayudas de educación, ayudas de vivienda, ayudas de emergencia, ayudas para cubrir los servicios básicos, etc. Los que califiquen podrán obtener su licencia de conducir, sus licencias profesionales, podrán comprar carros, autos, camiones, coches, etc. También podrán comprar casas, departamentos, ranchos, etc. Para que este alivio migratorio sea aprobado, solo se necesitan de 51 votos, o como lo llaman, la mayoría simple. Esto es bajo el proceso llamado de reconciliación, que permite al gobierno aprobar un presupuesto con una mayoría simple. Debo aclarar que la ley del parol es un temporary legal status. En sí, el parol significa tener un estatus legal. Esta ley del parol no da un camino a la ciudadanía, pero sí puede permitir legalizar o aplicar por un ajuste migratorio a través de un familiar ciudadano de los Estados Unidos, tales como a través de sus hijos, esposo o padres, pero siempre y cuando sea un parol extendido que permite salir del país y volver a entrar legalmente. También lo bueno de esta ley que permite también hacer un ajuste migratorio por medio de su empleador o patrono a través de una certificación laboral para todo aquel que tenga una profesión específica profesional, respectivamente en todas las diferentes ramas. Según algunas fuentes se sabe que luego de los primeros 5 años el aplicante podrá renovar por otros 5 años su permiso de trabajo siempre y cuando haya mantenido su récord limpio.
También se sabe que va a haber ciertos perdones en casos especiales, como por reunificación familiar o por otras circunstancias, ya que cada caso es diferente o cada caso es único, ya que pienso que las faltas menores sí serán perdonadas. Los últimos días, tanto los senadores Alex Padilla de California y el senador Richard Durbin de Illinois están finiquitando el Plan C, según revelan las fuentes. Y ya lo han presentado al líder del Senado, Chuck Schumer. Estos dos senadores son de alto rango en lo referente al tema migratorio. Todo esto es que la parlamentaria solicitó que como mínimo el aplicante debe haber vivido en los Estados Unidos por 10 años de forma continua. Por tal motivo escogieron el 1 de enero del 2011. Sí, señores, todo aquel que ingresó antes del 1 de enero del 2011 probablemente califiquen para este alivio migratorio en el caso que sea aceptado por la parlamentaria, y se estima que serán alrededor de unos 8 millones los beneficiarios. El senador Bob Menéndez de New Jersey, que es uno de los principales del Partido Demócrata, mencionó que la prioridad son los inmigrantes, ya que aquí están por muchos años. Luego resolverá el problema de las visas rezagadas y al final el problema de las visas de empleo. Sí, primeramente va a resolver el problema de los inmigrantes, después las visas familiares y finalmente las visas de empleo, ya que van a utilizar las visas que están perdidas, no utilizadas en los últimos 30 años. Todo esto se sabe que extraoficialmente que la parlamentaria sí lo acepta, ya que va a generar 2.7 trillones al gobierno por concepto de tarifas suplementarias. Todo esto para poder agilizar las visas familiares y de empleo. Esta ley del parol se ha utilizado desde 1952 para países que han necesitado refugio por condiciones humanitarias. Sus ciudadanos en diferentes circunstancias ya se han beneficiado en la historia, tales como China, Camboya, Laos, Filipinas, algunos países de Centroamérica, Vietnam, Cuba. Últimamente el presidente Biden otorgó el parol para los ciudadanos de Afganistán que ayudaron a las tropas de los Estados Unidos en los últimos 20 años. Esta ley del registro en la historia ha sido utilizada por los presidentes republicanos y demócratas con un gran apoyo en el Senado y en el Congreso de los Estados Unidos. También sabemos que últimamente 92 expertos del área migratoria de todos los estados del país han ratificado que la vicepresidenta Kamala Harris debe ignorar o desestimar la opinión de la parlamentaria del Senado, Elizabeth McDonald, ya que consideran que no está dando una opinión o asesorando de forma correcta. Aparentemente hay algo raro, probablemente hay grupos poderosos que están en contra de la reforma migratoria del presidente Biden. La vicepresidenta debe cumplir con la promesa de su campaña política, que siempre fue a favor de los inmigrantes. Esperemos que sus ambiciones políticas de su futuro no estén por encima de la reforma migratoria. De pronto ella no quiera arriesgar nada y eso sería algo grave para la comunidad inmigrante. Por otro lado, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ya fue advertida muy claramente por todos los congresistas de Nueva York que le dijeron: si la reforma migratoria no va dentro del presupuesto de infraestructura humana, ellos no darán su voto a ningún presupuesto definitivamente. Sí, repito, los congresistas de Nueva York ya advirtieron a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, si es que la reforma migratoria no va incluida dentro del presupuesto de infraestructura humana, ellos no votarán por ningún presupuesto definitivamente. Eso es muy valioso para la comunidad inmigrante, ya que la delegación de congresistas de Nueva York es muy grande y muy unida.
También esta ley del parol se utiliza anualmente para darles un estatus legal a los familiares de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que de esta manera logran hacer ajustes migratorios. Esperemos que esta ley de alivio migratorio de la ley del parol sea de tipo extendido, lo que significa que al aplicante le dan una admisión legal a los Estados Unidos, y eso es muy bueno para poder hacer algún otro tipo de ajuste migratorio. También en los últimos días se supo que el senador Joe Manchin se opone a dar crédito tributario por los hijos de los residentes o ciudadanos norteamericanos que no trabajen. Todo esto para evitar que abusen del sistema tributario y de la ayuda social, y eso aparentemente se justifica en la mayoría de los casos, ya que esta provisión o propuesta también está dentro del presupuesto de infraestructura humana del presidente Biden, y este crédito tributario va a ser para aquellos que ganen menos de $60,000 al año. Por otro lado, la senadora Sinema de Arizona se opone a que el gobierno obligue a las compañías farmacéuticas a negociar los precios de las medicinas, ya que deben disminuirse. A la fecha, sus precios son muy altos o caros, ya que fabricarlos en China, en la India, casi no cuesta nada en comparación. Todo esto debido a que las grandes farmacéuticas y otras grandes corporaciones nacionales apoyan, sustentan sus campañas electorales. Sinceramente es increíble que esto suceda en los Estados Unidos, ya que el precio de las medicinas en Estados Unidos son las más caras del mundo. Todo esto por la influencia política que tienen los senadores y congresistas por parte de las farmacéuticas. Por todo lo mencionado, por favor no se estrese, no se preocupe mucho, controle su ansiedad, que se haga la voluntad de Dios. Yo pienso que esta vez todo va a salir bien. El permiso de trabajo y el permiso de viaje es lo más importante. Si usted llegó hasta aquí, le recuerdo que se suscriba al canal y comparta, se le agradece anticipadamente. Aclaración final o disclaimer. Este video es solo una información general, no es un consejo legal ni asesoría legal. Si usted tiene un caso en particular, por favor consulte con un abogado experto en inmigración.